pasamos al Ecuador para hablar con César García sobre esta escalada de violencia que se está viviendo en el país. César, te escuchamos. Gracias, Maga. Ecuador está en guerra contra las bandas delictivas relacionadas al narcotráfico nacional, pero mucho más con las internacionales. Así lo ha asegurado el presidente de la República hoy por la mañana en la entrevista que sostuvo. Y mucho en esta guerra tendrá que ver la colaboración internacional. En ese sentido, nos hemos desplazado hacia la embajada italiana. Me acompaña el señor embajador de ese país europeo aquí en Ecuador, Giovanni Davoli, con quien vamos a dialogar al respecto de lo que está pasando acá en nuestro país a propósito de la experiencia que ha tenido Italia en enfrentar mafias. Gracias, señor embajador, por este espacio con Latinoamérica. Hay asesinatos, por ejemplo, sobre el jefe de operaciones de las Fuerzas Aéreas acá en el Ecuador, niños que mueren día a día en nuestro país y derramamiento de sangre por doquier. ¿A qué atribuye usted lo que está pasando en nuestro país? Eso lamentablemente es simple. Eso es por la incidencia enorme que el crimen organizado transnacional tiene en este país. Es una operación enorme que tienen, es un negocio enorme que tienen, especialmente el narcotráfico, el tráfico de cocaína, que por la estadística de Naciones Unidas Ecuador maneja más del 70% de la cocaína mundial. Entonces imagínate cuál es la incidencia en la economía, en la sociedad ecuatoriana. Y es un negocio basado sobre el terror, un negocio basado sobre la violencia, y por eso mismo Ecuador sí se volvió el país más inseguro de la región. Usted señalaba en declaraciones en un evento este día lunes que a Porfirio Cedeño lo asesinó la mafia. Cuando refiere la mafia, ¿a qué tipo de mafia se refiere? ¿A una mafia transnacional, a una mafia identificada que está operando en distintos países? Bueno, el punto con la mafia es que hay mafias locales, claramente hay grupos delictivos organizados locales, pero esos grupos especialmente si manejan una operación como el tráfico, el narcotráfico, son conectados con grupos extranjeros. Entonces, al final se puede y se debe hablar de una mafia transnacional, de organizaciones criminales transnacionales. Tienen sus organizaciones aquí, sus cabecillas aquí, pero están conectados con mafias de otros países, inclusive mafias europeas. ¿Cómo enfrentar esta situación? Es la gran pregunta, porque vemos el despliegue de Fuerzas Armadas, de militares operativos casi a diario. Sin embargo, las cifras se siguen incrementando en muertes violentas. Según la experiencia italiana, ¿cuál debe ser esa hoja de ruta hacia dónde debe caminar el Ecuador para afrontar de manera radical esto que está pasando? Claramente la represión es necesaria, o sea, la parte policial, la parte, en este caso, militar, es esencial, pero no es suficiente porque necesitamos erradicar el fenómeno. Entonces, este es un proceso que va a tomar un tiempo y pasa a través de varios factores, empezando con una revolución cultural, o sea, eso es lo que ha pasado en Italia. Cuando hemos empezado a hablar de la mafia, de la existencia de la mafia, cuando hemos empezado hasta a enseñar en las escuelas lo que es la mafia a los niños, a los jóvenes, y por qué la mafia hace tanto daño a la sociedad, entonces ahí empezamos a recuperar el país, ahí empezamos a salir de esta pesadilla que es la mafia por un pueblo. ¿Y el siguiente gobierno, sea el que sea, hacia dónde debe apuntar? Hay varias cosas. Seguramente, como estaba diciendo antes, la narrativa es fundamental, entonces incluir a la sociedad civil en eso. Pedir la colaboración de la sociedad civil, pedir la colaboración de las instituciones empresariales, de las instituciones financieras en lo que es la lucha contra el delito de lavado de activos, las instituciones ciudadanas. Pero también es fundamental la cooperación internacional.
como estaba diciendo antes, la mafia es transnacional, entonces hay una alianza de los malos internacional y necesitamos una alianza de los buenos, una alianza internacional de los buenos. Y en este sentido, Italia y Unión Europea están comprometidos a trabajar con y tenemos varias herramientas para hacer eso, a trabajar con los países latinoamericanos que quieren llevar adelante esta lucha. Y el presidente decía que es fundamental la colaboración del espectro internacional en esta guerra. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con esto que propicia el presidente, que en determinado momento fuerzas militares extranjeras puedan ayudar en esta guerra, o también el proceso de capacitación que ustedes mismos, por ejemplo, están dando ahora mismo con fiscales antimafia que pueden ayudar a los fiscales ecuatorianos a entender cómo se persigue el lavado de dinero, que es el otro lado de esta violencia que a veces no se ve reflejada en muertos, pero sí en la estructura económica que soporta a estas mafias? Si tú quieres afectar a la mafia, tú tienes que atacar el dinero. El fiscal italiano Giovanni Falcone, que es un héroe de la antimafia italiano, que fue asesinado por nuestra mafia, decía siempre follow the money, o sea, tienes que seguir el dinero de la mafia para afectarlo con las incautaciones de los bienes y del dinero ilegal que fruto de las actividades ilícitas, ahí se golpea de verdad a la mafia. Pero para hacer eso se necesitan conocimientos especiales, se necesitan leyes efectivas, se necesitan operadores de justicia que sepan de eso, y por eso mismo que organizamos este seminario que estamos llevando a cabo en Quito en esos días, a donde expertos italianos están compartiendo su experiencia con los operadores de justicia ecuatorianos. Finalmente, ¿en qué momento, señor embajador, usted piensa que se encuentra el Ecuador? ¿Es un narcoestado en el que vivimos, o en qué momento de esta guerra nos encontramos y podemos impedir avanzar hacia el siguiente nivel? No, el Ecuador no es un narcoestado, sino es un estado bajo ataque, pero está luchando y algunos resultados los estamos viendo. Hasta en Europa, recientemente la última estadística dicen que las incautaciones de droga proveniente desde Ecuador en Europa ha bajado. Esta es una buena señal y tenemos que seguir en este camino. Finalmente, con lo que decía ahora, hace no mucho se dieron incautaciones importantes en coordinación entre policía italiana, policía ecuatoriana, fiscalías de ambos países, en puertos específicos, por ejemplo, como en Génova, en donde muchos de estos grupos que han sido identificados como terroristas en el Ecuador han estado enviando. ¿Es importante en doble vía poder bloquear lo que está pasando? Sí, pero lo ideal sería bloquearlo aquí, bloquearlo a la fuente. Y francamente lo que pasó, o sea, hubo muchas incautaciones en Ecuador y por eso mismo las incautaciones en Europa bajaron, ya son menos. Pero igualmente para hacer el trabajo aquí en Ecuador, el Ecuador necesita nuestra ayuda, o sea, necesita la ayuda de todos los socios y de todos los amigos, en este caso europeo y no solamente europeo, que están afectados por el fenómeno. Ahí tienen al señor embajador italiano, importante su apreciación sobre lo que está pasando en el Ecuador, además de determinar si el Ecuador está bajo ataque, como lo ha dicho, por parte de mafias internacionales, pero aún a tiempo de poder generar estrategias para impedir que este se convierta en un narcoestado, según lo ha señalado la autoridad italiana. Bien, César, vamos a seguir con esta información, ¿no? Esto que ha resaltado el embajador diciendo que el Ecuador no es un narcoestado, sino que es un estado en ataque. ¿Y cómo van a trabajar entonces las autoridades con esto? Ya regresamos.